Bien, vamos a seguir con Valle Inclán y con Luces de Bohemia. Entonces, en este vídeo lo que vamos a explicar es el esperpento, porque es muy importante que entendáis qué es el esperpento, qué crea Valle Inclán con esta nueva estética y en qué se basa. Fijaos que yo tengo aquí este libro, que es muy antiguo, pero para mí es de los primeros del primero que tuve, de Luces de Bohemia. Y entonces aquí vemos Luces de Bohemia y debajo vemos esperpento. Esto significa que el propio Valle Inclán puso aquí un subtítulo donde ponía esperpento. Así también adjudicaría este nombre esperpentos a 3 obras reunidas en Martes de Carnaval, que sería Los cuernos de Don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán. Entonces vamos a ver por qué llama a esta nueva visión de la literatura esperpento. Fijaos, no es solamente un nuevo género dramático, no podemos considerar es un nuevo género dramático, es mucho más, porque lo que crea aquí Valle Inclán es una nueva estética. Una nueva estética significa una nueva manera de describir la realidad y una nueva visión también del mundo. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo más o menos esta concepción literaria que crea Valle Inclán la establece hacia 1920 y que con el término esperpento pues hace referencia a todas aquellas obras en las que se mezcla lo trágico y lo cómico. Vemos como una mezcla de tragedia y comedia, es decir, de elementos que nos sorprenden, que conmocionan al lector, porque tiene mucho de llanto, de tragedia, pero a la vez también de elementos cómicos, paródicos, grotescos, y cómo todo esto se funde. Valle Inclán dice que la intención es superar tanto la risa como el llanto. Este nuevo género, para este nuevo género no le sirve la tragedia, él dice, no, dice, la tragedia es un género demasiado noble para representar la realidad del entorno, y la realidad que encuentra es una realidad grotesca, es la realidad de la España del momento. Y si esta realidad es grotesca, ridícula, absurda, él necesita una nueva estética para afrontarla. Esta estética la encuentra en un antecedente que es en Goya, en las pinturas de Francisco de Goya. Él dice, el esperpentismo lo ha inventado Goya. Es decir, que lo toma como referente. Fijaos que Goya lo que hace también es una visión deformada en sus pinturas negras, fundamentalmente una serie de pinturas que serán los caprichos, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces ahí ya encontramos esta visión deformada de la realidad. Pero también literariamente pues le viene de Cervantes, de Quevedo, toda esta línea de una realidad grotesca o paródica. Vamos a ver cómo el dramaturgo se sitúa desde un punto para mirar esta realidad y sus personajes. Y el punto desde el que se sitúa es como por arriba, es decir, es lo que se llama la visión desde el aire. El esperpento, visión desde el aire. Desde el aire significa que el dramaturgo se pone en una posición superior y desde arriba mira a sus personajes. Si mira desde arriba a sus personajes que están abajo resultan ridículos, parecen enanos, títeres, muñecos de guiñol, y esto les confiere casi un carácter deshumanizador. Entonces, para establecer esta visión, veamos la diferencia entre otros tipos de enfoques de la realidad. Entonces, se ha hablado de que artísticamente se puede ver el mundo de rodillas, situándote de rodillas, de pie, en pie o desde el aire. Vamos a ver la diferencia. Si se mira desde abajo, es decir, de rodillas, tú lo que estás mirando, si miras desde abajo, es que los personajes están por encima de ti. Es decir, los personajes son superiores. Esta es la manera de mirar, dice, de la epopeya o la tragedia clásica. Al mirar desde abajo, ¿qué sucede? Que los personajes al estar arriba parecen héroes, es decir, se elevan, se ennoblecen. De alguna manera pierden su condición humana porque se convierten en una especie de dioses, de héroes, una visión, dijéramos, encumbrada. Y esta es la que realiza Homero. Estos héroes clásicos
no van a estar en el esperpento, porque fijaos que lo que hará el esperpento es que estos héroes clásicos, dice, han ido a pasearse al callejón del gato, es decir, ahora van a estar deformes. Bien, sigamos. Otra posición sería al mismo nivel, es decir, el dramaturgo está al mismo nivel que sus personajes, por lo tanto es igual. Los personajes son como nuestros hermanos, como si fuéramos nosotros mismos. Un desdoblamiento de nuestro propio yo, de nuestras propias virtudes, miserias, etc. Así dice, lo hace Shakespeare. Por lo tanto, ¿veis? Shakespeare los ve también como de carne y hueso, como si fueran igual que el dramaturgo. En cambio, hay otra visión, que es la visión desde arriba, desde un plano superior. Si el dramaturgo los mira desde un plano superior, es lo que estamos diciendo, desde que sus personajes quedarán por debajo. Esta es la visión esperpéntica. O sea, recordar, esta es la mirada que proyecta Valle-Inclán. Mirar a sus personajes desde arriba, desde un plano superior. ¿Con esto qué se consigue? La ironía, un punto de ironía, porque son seres inferiores. Ahora los dioses, los héroes, se han convertido en personajes de sainete. Sainete quiere decir farsa, de burla. Ya el dramaturgo no está hecho del mismo barro que sus personajes, ¿entendéis? Sino que ellos, los personajes, se han convertido en muñecos. Quevedo tiene esta manera, Cervantes también, y esto es, dice, lo que movió a Valle-Inclán a dar un giro en su dramaturgia y crear el esperpento. De modo que fijaos, Homero se arrodilla y los personajes se convierten en héroes. Shakespeare representa la visión a pie, tú te identificas con las pasiones y con los anhelos de las criaturas. En cambio, Valle-Inclán se sitúa en el esperpento, es decir, en esta tradición de Quevedo, de Cervantes, de Goya, donde los autores están levantados en el aire y ven a sus personajes desde un plano superior. Por tanto, ya tenemos los personajes que son muñecos, que son fantoches, que son peleles. Veis siempre esta manera de nombrarlos. Si bien sí que tenemos algunas excepciones de personajes donde cobran una humanidad que no parecen igual que los demás. Por ejemplo, el anarquista catalán, en la escena sexta, donde ya veréis que se produce pues, la muerte del preso catalán, que es una escena muy trágica. O por ejemplo la madre con su niño muerto cuando la policía mata a su niño y sigue manteniéndolo y oímos su grito desgarrador en la escena 11. Estos personajes no están degradados, no están deshumanizados, ahí sí que vemos más como la compasión. Bien, esto por un lado, ¿de acuerdo? Esto comentarlo bien en el esperpento. Vamos a ver otra manera que tiene el dramaturgo para crear esta nueva estética. Sería la visión distanciada, es decir, mirar a tus personajes no implicándote demasiado con ellos, sino mirarlos desde una distancia. La distancia lo que permite también es esta ironía. Este tema del distanciamiento lo explica el propio Valle-Inclán en el prólogo de su obra Los cuernos de Don Friolera. Claro, es una posición según la cual el dramaturgo queda impasible, queda distanciado de los problemas que pueden tener sus personajes. También, por ejemplo, cuando hablamos de la comedia del siglo de oro, existía el Bululú, y el Bululú era una especie de teatro de guiñol, donde el dramaturgo movía a sus personajes como de títeres. Bueno, pues de aquí vendría también esta idea. El Bululú, por tanto, se ríe de esos personajillos que llama. Veamos, por ejemplo, lo que dice en relación a esto del distanciamiento Valle-Inclán. Dice, las risas y las lágrimas nacen de la contemplación de cosas parejas a nosotros mismos. Mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los muertos al contarse historias de los vivos. Todo nuestro arte nace de saber que un día pasaremos. Yo quisiera ver el mundo con la perspectiva de la otra ribera. Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como la Ilíada.
¿Veis? Entonces, fijaos, aquí lo que está diciendo es la superación del dolor y la risa. ¿Esto cómo se consigue? Solamente con este distanciamiento del autor. Bien, otro aspecto muy importante es todo lo referente a la metáfora del espejo cóncavo, porque él habla de unos espejos cóncavos que están en un callejón que existía antiguamente en Madrid, que es el Callejón del Gato. Entonces dicen que los héroes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato, por tanto a mirarse en esos espejos. Fijaos, esto claramente lo tenemos en la escena 12. Es muy importante que cuando trabajéis el esperpento hay referencia a la escena 12. La escena 12 es en la que se produce la muerte de Max, que Don Latino interpreta que está borracho, que está curda, que es una borrachera, y por tanto allí lo deja morir, abandonado, y él, antes de morir, lanza como toda esta teoría del esperpento, esta nueva estética. Dice Max, esto es importante leerlo porque este fragmento es fundamental en Luces de Bohemia. Dice Max, los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el Callejón del Gato. Y Don Latino dice, estás completamente curda. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Don Latino dice, miau, te estás contagiando. Y Max, España es una deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera, yo me inhibo. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Conforme, pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato. Y a mí, dice Max, la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. Don Latino contesta, eres genial, me quito el cráneo. Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Y Don Latino acaba, nos mudaremos al Callejón del Gato. Fijaos, esto es muy importante porque, fijaos, se está utilizando la metáfora del espejo cóncavo, porque son unos espejos deformantes, de esos que existen en las ferias, o por ejemplo si habéis ido al Tibidabo, ¿no? Que distorsionan la imagen si te sitúas enfrente. Estos espejos, pues, de alguna manera, ¿no? O alargan las figuras o las achatan, distorsionan. Si los héroes se han ido a pasear ese callejón, el resultado es una visión deformada de esos héroes, pero también ¿quién se va a mirar en ese espejo? Pues dos aspectos. Uno, los héroes clásicos. Por tanto, estos héroes de la gran literatura clásica, ahora ya lo que van a ser son seres deformes, por eso dice fantoches, muñecos. Pero también hay otra cosa que se va a mirar en ese espejo, que va a ser la vida misma española. Fijaos, al mirarse la vida española, lo que se obtiene es una imagen degradada y grotesca, que esta es la que nos va a aparecer en Luces de Bohemia. Una España miserable, donde el político es un corrupto, en la taberna hay borrachos, el ministro hace sobornos, hay prostitutas que son casi niñas, el propio Don Latino es un trepa que le va a robar la cartera con el billete de lotería momentos antes de la muerte, dejándolo allí diciendo tú estás curda. Es decir, que es un mundo de aprovechados, de represión política, de incultura, donde no se valora en absoluto el arte ni la bohemia. Bueno, pues esta España reflejada ahí, como ya es deforme, porque ya es una España deforme, si además se mira en un espejo cóncavo, el resultado es todavía una España más deforme. Pero ¿cómo vamos a retratar esta España si ya es deforme? Pues poniéndola todavía más en ese espejo. ¿Veis? Entonces, en ese espejo cóncavo encuentra su verdadera imagen degradada y grotesca, como si se ampliara esa visión. Por otro lado, otra cosa que también se refleja en ese espejo es el propio lenguaje. Porque el lenguaje que, por ejemplo, Valle Inclán utilizaba en las sonatas,
que era ya más modernista, este lenguaje ahora se ha convertido en un lenguaje también esperpéntico, donde vemos muchísimas técnicas, ¿no?, del esperpento, que resulta incluso a veces violento o grotesco, porque el lenguaje también está haciendo este efecto deformante. Por tanto, fijaos, el autor ha recurrido a estos espejos cóncavos del Callejón del Gato, en los que la tragedia, representada por los héroes clásicos, ofrece una imagen deformada. Y solo a través de estos espejos la degradación de lo bello nos lleva a lo absurdo, a lo esperpéntico. Por eso dice, las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Es decir, hasta lo más bello, si se mira ahí, es absurdo. Fijaos que en realidad no tenemos solo una visión crítica de esta España, sino que lo que tenemos es un proceso en realidad de deformación desmitificadora de todo, ¿no? Todo está desmitificado y además dice con una matemática perfecta, es decir, una cosa muy pensada, muy meditada por parte de Valle-Inclán. Fijaos que para contribuir a esto, en muchas ocasiones aparece el término tragedia o trágico, aludiendo a personajes, ¿no? Por ejemplo, dice, la tragedia nuestra no es tragedia. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que no es tragedia? Dice, la tragedia nuestra. Por ejemplo, vamos a ver este elemento de la tragedia, el preso catalán. El preso catalán está como destinado a morir trágicamente y eso, sabéis que se aplica la ley de fugas, entonces cuando se fuga hay derecho, dijéramos, a que la policía le dispare y esto conmociona profundamente a Max Estrella, que dice, estoy mascando ortigas. Entonces, fijaos que aquí se produce una escena muy trágica. El propio Max Estrella en realidad está inspirado en Alejandro Sawa, que también tuvo un final trágico, ¿no?, en alusión al suicidio que también el propio Max Estrella propone a su familia en la primera escena. La bala perdida que acaba con la vida de este niño y con ese grito de rabia de la madre que dice que boca fría de nardo, ¿no? Y él contesta, jamás oí con esa cólera trágica. En cambio, Don Latino contesta, hay mucho de teatro, ¿no? Y él le dice imbécil. Fijaos aquí cómo también se está mezclando en ese momento tan dramático, tan trágico, que Don Latino acaba introduciendo el elemento grotesco. La degradación, por ejemplo, que llega a todos los sitios, ¿no?, en los libreros, en la taberna, en los modernistas. En realidad es un poco como la leyenda negra, ¿no?, de la España negra, grotesca, absurda, como está introduciéndolo aquí. Cuando dice, por ejemplo, Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España, y dónde está el espejo en el fondo del vaso, también es una metáfora, porque es como decir, en el fondo del vaso, fijas que produce también este efecto de espejo cóncavo, de superficie cóncava, y dice que el bebedor, cuando apure ese vaso, verá allí esa realidad, ¿veis? Hace la función de espejo, por eso le dice, está allí en el fondo del vaso, es ahí donde surge lo feo, ¿no?, lo grotesco. Igual que en Goya, ¿no?, lo monstruoso, lo repulsivo aparece ahí. ¿Qué está retratando Valle-Inclán? Pues el mundo absurdo de ese Madrid de la época, que en realidad está representando cuando dice que España no es más que una deformación grotesca, ¿no?, de Europa, de la civilización europea. Bien, entonces, fijaos qué técnicas, muy importante también si hablamos del esperpento, qué técnicas va a utilizar Valle-Inclán para, con su lenguaje, conseguir este esperpento. Sobre todo mencionad que están en las acotaciones, que las acotaciones tienen un valor absolutamente rico en esta obra, porque es ahí donde Valle-Inclán está aplicando el esperpento con estas técnicas. Por ejemplo, la animalización. Cómo se degrada a los personajes, convirtiéndolos en animales, situando al animal a la misma esfera, al mismo nivel que los personajes. De alguna manera, por ejemplo, las mujeres gordas que parecen palomas, con su buche,
las viejas que parecen lechuzas, los hombres que son perros, loros, pajarracos. Por ejemplo, en la escena 2 podéis poner de ejemplo, en la librería de Zaratustra, que se ve clarísimo, ¿no? Este hace alusión a un librero que era Gregorio Puello. Pues ahí dice que es una cueva, que es una especie de cueva, y allí hace tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Es decir, que en esta enumeración está situando todos al mismo nivel. El loro está igual, al mismo nivel que el gato o que el librero. Zaratustra aparece como abichado y giboso, es decir, dice allí, ¿no? Dice como un fantoche encogido, dice, en el roto pelote de una silla enana. La cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, ¿veis? Tocino, rancio, verde, serpiente. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. También esta personificación de los animales, ¿no? El hocico intrigante. O don latino, que es un perro, que muchas veces aparece como un perro, el perro cobarde. Pues, por ejemplo, en la escena del velatorio, cuando también hay un perro allí que salta por encima del ataúd. Entonces siempre don latino relacionado con un perro. Esto sería la animalización. Por otro lado, la cosificación. Muchas veces son como pinceladas expresionistas para describir a los personajes. Cuando llega un personaje, ese personaje son los objetos que lleva. Así los obreros son golfantes con blusa, bufanda, alpargatas. Con estas 3 numeraciones de las prendas ya tenemos al personaje. O por ejemplo, cuando aparece don latino y dice un vejete asmático, kepis, anteojos, un perrillo y una cartera con revistas ilustradas. Luego dices don latino de Hispalis. O sea que de Hispalis. Fijaos, aquí que tenemos kepis, anteojos, perrillo, ¿veis? Es decir, una serie de elementos. ¿No? Se convierte en objeto, en cosa. O igual lo mismo a veces como será pues escoba, a alguien que será una escoba o que será una falda. Bien, otro, la muñequización. Muñequización es otra técnica de esperpento porque hemos dicho que si los personajes están mirados desde arriba se convierten en títeres. Entonces la alusión siempre a títeres, fantoches, muñecos de guiñol. Así, por ejemplo, no solamente el librero, sino el tabernero picalagartos, los policías, ¿no? Es el capitán Pitito, el serafín el bonito, los guindillas, los pedantes del modernismo. Es decir, siempre también, ¿no? Es una muñequización. También tenemos el contraste. Aquí en el contraste podemos hablar, por ejemplo, del juego que se hace entre luz y sombra. Fijaos que en relación al título, Luces de Bohemia, ¿no? Pues sería las luces de la Bohemia entre esa sombra que es la España del momento, negra, ¿no? Por ejemplo, dice, la palmatoria pringosa tiembla en la mano del fantoche, camina sin ruido con andar entrepado, la mano calzada con mitón negro, pasea la luz por los estantes de los libros, media cara en reflejo y media en sombra, parece que la nariz se le dobla sobre una oreja. O sea que media en sombra, media en reflejo, en luz, ¿veis? Crea este claro oscuro, y este efecto deformante, la nariz se le dobla sobre una oreja, que produce la luz. Entonces es muy importante, a la hora de escenificar esta obra, este juego entre luz y sombra. También, por ejemplo, el contraste entre lo doloroso y lo grotesco, como una situación muy tensa, de repente se produce un elemento que distancia, ¿no? Y que introduce algo grotesco, que es casi como humor negro o risa agria, ¿no? Podríamos decir. Otro contraste importante es el desajuste entre tono y situación, es decir, entre el lenguaje utilizado y la situación. Por ejemplo, un personaje de baja clase social, una prostituta que hable con un lenguaje de gran dignidad trágica. Esto también en el propio lenguaje se está estableciendo este contraste. Fijaos, con todas estas técnicas que se consigue, pues esta degradación de los personajes y de la realidad. ¿Por qué? Pues lo hemos vuelto a decir, para concluir, porque
es la realidad la que es deforme. Entonces, ¿qué técnicas va a encontrar Valle Inclán para hablar de una realidad donde todo ya es corrupción, es degradación, como está siendo este Madrid de su época? Pues ¿cómo lo puede conseguir? Con una estética deformante, es decir, donde lo deforme, visto aún con un espejo que aún deforma más, aumenta. Aumenta y aparece el esperpento. Ese sería el esperpento. ¿De acuerdo? O sea que esto sería un poquito para resumir, que mencionéis lo que es, cómo se refleja, la escena 12 sobre todo, y las técnicas para ir creando este esperpento. ¿De acuerdo? Habrá más vídeos sobre esto.